Ninguna queja ni reproche. ELJAC descarta una investigación contra el ministro de Vivienda por su viaje a la playa en medio del terremoto. La primera crisis en el gabinete de Abelardo de la Espriella no tendrá ecos disciplinarios por ahora. La Procuraduría General de la Nación, que investiga las faltas que cometen los servidores públicos, no abrirá un proceso disciplinario contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por su viaje a Santa Marta. El pastor cristiano estuvo junto a su familia en una playa de la capital de Magdalena a menos de una semana del terremoto de 7,4 que golpeó al eje cafetero y el Pacífico el 10 de agosto. La cartera que lidera Beltrán es clave para la reconstrucción de más de 134,3 mil casas averiadas y otras 29,5 mil totalmente destruidas. Alejandro Toro, representante a la Cámara, y otros 20 congresistas del opositor Pacto Histórico y la circunscripción indígena radicaron una solicitud de moción de censura contra Beltrán, un exalcalde de Bucaramanga, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección en agosto del año pasado por doble militancia. Lea también, Terremoto en Colombia, los 5 pasos para recuperar la rutina y volver a sentir seguridad. Mientras miles de familias no tienen claro dónde van a dormir en los próximos meses, el ministro de la Vivienda considera apropiado pasar unos días de vacaciones en las playas de Santa Marta, escribió Toro en su cuenta de X. Aunque Beltrán podría responder en el escenario político, en el disciplinario no hay nada en su contra. El procurador general, Gregorio ELJAC, descartó la apertura de un expediente contra el funcionario. El señor ministro ha dado unas explicaciones, y nosotros no tenemos ninguna queja ni reproche de esa conducta en particular, expresó el jefe del Ministerio Público, al tiempo que señaló que Jaime Beltrán no estaba trabajando. Sobre una indagación previa, una etapa que la Procuraduría puede abrir de oficio para determinar si hubo una falla disciplinaria o quién pudo ser el responsable, el procurador sostuvo que todavía no lo hemos mirado. No tenemos gente para dedicarnos a lo que al señor ministro le sucedió, añadió. Beltrán se defiende mientras el terremoto pone a prueba al gobierno. Estamos ocupados con la reconstrucción y en temas bastante dolorosos para el país, zanjó ELJAC. El titular de la cartera de Ciudad y Territorio salió al paso de las críticas el lunes, una semana después del sismo. No estaba de vacaciones, quise compartir con mi esposa y mis hijos, a los que no hace varios días no veía, dijo. Con un video en sus redes sociales, Beltrán pidió no olvidar que detrás de su rol como ministro hay un padre, hay un esposo, hay un hijo. De nada vale construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, la familia. Mi reto es construirles casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar, manifestó. Jaime Andrés Beltrán obtuvo un lugar en el gabinete de Abelardo de la Espriella luego de ser uno de los políticos más cercanos al hoy mandatario. Durante la campaña presidencial, el entonces candidato lo nombró gerente de regiones, y en junio, al celebrar el triunfo en las elecciones, le dijo que tiene una cara de ministro. El terremoto de San José del Palmar es el de mayor magnitud en Colombia en la última década. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, reporta 4.548 heridos, 163.896 viviendas averiadas o colapsadas, 267 edificios derrumbados, 3.443 centros educativos afectados y 303 centros de salud dañados. La cifra de muertes ha crecido durante una semana hasta llegar a 304. Al menos 222 de ellas en ciudades capitales. Pereira, sobre la cordillera de los Andes, es la ciudad más afectada, con al menos 95 fallecidos y 270 desaparecidos. Lea también, ¿cómo saber si un niño está bien después de un terremoto? Estas son las señales que debe observar. En Chocó, donde la tragedia empezó pasadas las 7:30 de la mañana, el 10 de agosto, el balance es de 13 decesos y 310 personas lesionadas, mientras que en Cali, la alcaldía de Alejandro Eder
cifra en 111 las muertes y 77 las personas desaparecidas. El gobierno prepara una emergencia económica para agilizar la reconstrucción. Colombia está a la espera del decreto de emergencia económica que expedirá el gobierno de Abelardo de la Espriella. El presidente lo anunció el miércoles 12 de agosto, 5 días después de su posesión y 2 después del seísmo. La medida, que luego le permitirá al mandatario emitir decretos con fuerza de ley, tendrá que incluir la firma de todos sus ministros. Una de las determinaciones, amparadas en el estado de excepción, será la creación de un fondo especial para administrar los recursos destinados a la atención de la crisis. El jefe de Estado, fiel a su discurso previo a llegar a la Casa de Nariño o al Palacio de San Carlos, desde donde despacha, aseguró que el terremoto llegó en medio de un momento difícil, por la crisis fiscal más compleja de toda la historia republicana de nuestro país. Tenemos el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de discursos en tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado, sostuvo de la Espriella, como parte de la justificación del estado de emergencia, que incorporará una cuenta especial que llama Fondo Milagro, para canalizar los aportes nacionales e internacionales, para reconstruir hospitales, escuelas, viviendas, edificios y vías. La cordillera de los Andes es una zona de alta sismicidad. Colombia, como Turquía, es un país constantemente en alerta, porque confluyen las placas tectónicas sudamericana, la de Nazca y la Caribe, lo que causa unos 50.000 sismos al mes, la mayoría completamente imperceptibles. En Armenia, en 1999, a unos 294 kilómetros de la capital de Chocó, un terremoto mató a casi 1.200 personas. El eje cafetero, principalmente en Quindío y Risaralda, recuerda la devastación de entonces mientras la comunidad busca a sus víctimas. Claves del tema, en 4 preguntas. La Procuraduría abrirá una investigación contra Jaime Andrés Beltrán por su viaje a Santa Marta. No por ahora. El procurador Gregorio Elhack aseguró que el Ministerio Público no tiene ninguna queja ni reproche contra el ministro de Vivienda por su viaje, y señaló que todavía no se ha evaluado la apertura de una indagación previa. ¿Qué dijo Jaime Andrés Beltrán sobre su viaje a una semana del terremoto? El ministro negó que estuviera de vacaciones, y explicó que quiso compartir con su esposa y sus hijos, a quienes no veía desde hacía varios días. Beltrán defendió la importancia de mantener el vínculo familiar mientras ejerce su cargo. ¿Qué reclamo político enfrenta el ministro de Vivienda? El representante Alejandro Toro y otros 20 congresistas del Pacto Histórico y la circunscripción indígena solicitaron una moción de censura contra Beltrán por su viaje a Santa Marta, en medio de la emergencia provocada por el terremoto. ¿Por qué el viaje de Beltrán generó críticas en medio de la emergencia? El Ministerio de Vivienda tiene un papel clave en la reconstrucción tras el terremoto, que dejó más de 163.000 viviendas averiadas o colapsadas. El gobierno ha prometido subsidios de arrendamiento y programas de reactivación económica que guardan relación con las labores de la cartera que lidera Beltrán.